En esta primera hora vamos a terminar con la parte de continuidad. Este, lo último que para que puedan hacer ya la tarea que son ejercicios relativamente simples. Los de la parte 5. Entonces habíamos demostrado el teorema de Heine-Cantor, donde toda función continua en un compacto es uniformemente continua. Y no solamente vale para conjuntos, para intervalos cerrados, sino en general para cualquier conjunto compacto. Y ya demostramos el teorema de Bolzano. Ahora lo que sigue es demostrar el teorema de Weierstrass, que va a decir que si f es continuo en un compacto, entonces alcanza su máximo y su mínimo. Y de hecho, estos teoremas que estamos viendo nosotros, dado que revisamos compacidad, son más generales que los que tiene el Spivak, porque el Spivak nada más lo tiene para intervalos cerrados. Y en general un conjunto compacto no solamente son estos intervalos cerrados. Vimos ejemplos de cosas un poco más extrañas, entre comillas, que son conjuntos compactos. Entonces, si tengo un conjunto compacto y la función es continua ahí, entonces va a ser uniformemente continua. La imagen también va a ser un conjunto compacto. La función va a alcanzar su máximo y su mínimo, etcétera. Entonces, para el teorema de Ballestas necesitamos un par de resultados antes. Entonces vamos a llamarle lema 1. Este primer lema lo que nos va a decir es que si f eh, definida de un conjunto compacto K en R, R en R es continua, en K compacto, entonces la imagen que vamos a llamar f de K, o sea, el conjunto de todas las f de X, tales que X pertenece a K, es compacto también. Es compacto. Ahora nada más voy a mencionar algo aquí antes de demostrar esto, algunas cosas. ¿Sí? La primera es que este teorema se puede demostrar con cubiertas y de hecho es más simple, pero necesitamos una definición de continuidad en términos de conjuntos abiertos, que es como la que tenemos básicamente, pero con una interpretación ligeramente distinta. Entonces, dado que eso es tema de cálculo 3, no lo vamos a hacer así aquí, pero se puede hacer con coberturas. Y la otra cosa es que, como ya les había mencionado, la topología estudia las funciones continuas, o lo que se llaman homeomorfismos, es decir, funciones, voy a poner esto en colores aquí nada más, funciones que van de un espacio topológico, vamos a decir X, a un espacio topológico Y, donde cada uno de estos tiene su propia topología. O sea, X con su topología tau X podemos ponerle, y el espacio Y con su topología tau Y. Entonces, los homeomorfismos van a ser funciones entre espacios topológicos, funciones continuas. O sea, tienen que cumplir tres cosas. Número uno, que sea biyectiva, que ya sabemos que si es inyectiva, la función es invertible en su dominio. Entonces, se le pone la restricción de que sea biyectiva. Número dos, que sea continua. Y número tres, que su inversa sea continua. Obviamente estamos hablando de continuidad en espacios topológicos, que es muy similar a lo que definimos nosotros, nada más que en la continuidad estamos usando la métrica,
en general se puede hacer con conjuntos abiertos, o sea, conjuntos que pertenecen a estas topologías. Eso no lo vamos a ver, nada más estoy platicando un poco porque este tipo de propiedades como la compacidad son importantes. Entonces, estas funciones se les llama homeomorfismos. Y estas funciones son el objeto de estudio en topología. En geometría diferencial se estudian cosas que se llaman difeomorfismos. Entonces aquí lo que se le pide a la función y a la inversa es que sean diferenciables también. Entonces, pero en topología no es necesario que la función sea diferenciable, basta con que sea continua y tenga inversa continua. Ahora, hay cosas que se llaman propiedades topológicas. Entonces, ¿qué va a ser una propiedad topológica? O le llaman propiedad topológica o invariante topológico. ¿Qué más? Bueno, van a ser propiedades así como, sin entrar mucho en detalle, van a ser propiedades de un espacio topológico que son invariantes bajo homeomorfismos, o sea, bajo estas funciones. Es decir, si yo tengo mi espacio topológico y, por ejemplo, este espacio topológico tiene la propiedad de ser, por ejemplo, un espacio que se llama tipo Hausdorff, que son los que estudiamos en cálculo, que son separables, eso lo van a aprender después. Entonces, si esa propiedad bajo un homeomorfismo se conserva para el espacio Y, entonces eso se va a llamar un invariante topológico. Y resulta que sí lo es. Otros invariantes topológicos son separabilidad, que es el que dije que sea espacio de Hausdorff, que se le llama un T2, un T0, un T1, un T3, etcétera. Numerabilidad también, eh, separabilidad, bueno, es lo que dije aquí. ¿Cómo se llaman estos conjuntos? Que sea tipo Lindelof, que es casi como ser compacto, solamente que la cosa ahí es que cada cubierta abierta tenga una subcubierta numerable. Entonces, si es numerable la cubierta, o sea, no finita como en los compactos, si no es numerable, entonces se llaman espacios tipo Lindelof. ¿Qué más? La conexidad, que tampoco hemos estudiado aquí, que un espacio sea conexo, que un espacio sea compacto, que eso sí lo vimos acá, que un espacio sea metrizable también, es otra propiedad topológica. Entonces, una propiedad topológica va a ser una propiedad de un espacio topológico que es invariante bajo homeomorfismos. Y esas propiedades, así como informalmente hablando, se pueden escribir o se pueden expresar en términos de conjuntos abiertos, todas estas. Que sea compacto ya vimos que sí. Esto que sea Lindelof es como los compactos, entonces también separabilidad también se hace en términos de abiertos, conexidad igual, que sea metrizable también. Y entonces eso es lo que estudia la topología. Entonces, una de estas cosas que son invariantes bajo homeomorfismos es precisamente el ser compacto. El ser compacto, ¿no? Y eso se demuestra en cálculo 3, por ejemplo, sí. Que ser compacto es una propiedad que es invariante bajo homeomorfismos, es decir, funciones de este tipo. Entonces, en el caso particular de Rn, pues tendremos funciones de Rn en Rn, donde ARM, donde Rn es un espacio topológico con la topología inducida por la métrica usual. Entonces, la métrica usual va a generar bolas abiertas.
Entonces, estas bolas abiertas generan una topología. Entonces, son los abiertos en la topología. Entonces, se demuestra que si este espacio es compacto, entonces F o un subconjunto compacto de aquí también es compacto, que es básicamente lo que está aquí. Para F, un homeomorfismo, no solamente que sea continua. Entonces tiene que ser continua y su inversa también tiene que ser continua. Entonces, de hecho, hay un teorema, pero yo creo que se los voy a dejar de tarea cuando digamos la cosa esta de la derivada. En ese teorema lo que dice es que si f es continua y es estrictamente creciente, por ejemplo, o decreciente, entonces la inversa también va a ser continua. Pero bueno, eso es poner una restricción en la función, que tenga que ser creciente forzosamente. Y el homeomorfismo es que la función sea continua, que su inversa sea continua y que sea biyectiva además. Entonces, ahí van a demostrar que la compacidad es una propiedad topológica, por ejemplo, del espacio Rn. Y de hecho se puede hacer en general para cualesquiera dos espacios topológicos. Y ven el teorema de Tikhonov, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya es tema de cálculo TC. Entonces, nada más el objetivo era hacerles ver por qué la compacidad es algo muy importante, que no todo el mundo ve en cálculo 1, pero es fundamental. Entonces, los teoremas que estamos demostrando son aún más generales que los que están en, en la mayoría de los libros a este nivel, digamos. Y es un concepto que se puede entender, creo yo, o que hemos entendido a cierto punto. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Pues, digamos, tenemos nuestra función f definida en un conjunto compacto, entonces la pueden pensar como toda la vida. El compacto es un cerrado para, para entender un poco esta notación de aquí, porque a lo mejor no todos les queda muy claro qué significa. Entonces, este K es el dominio de F. Entonces, para cada K, digamos que tenemos una función continua definida aquí. Entonces, para cada K chiquita en este K compacto, la imagen, bueno, ahí le llamé aquí, deje de ponerle mejor. Para cada X en K, la imagen pues es un puntito de la gráfica, ¿no? Que vendría a ser f de x. Por ejemplo, f de x1, f de x1, etcétera. Y así puedo tener todos los puntos de aquí me van a mandar a puntos en la gráfica. Entonces, este conjunto que está aquí viene a ser todo de aquí, ¿no? El f de x1. Obviamente aquí lo estoy numerando, pero realmente no lo puedo numerar porque si estamos hablando del intervalo cerrado, entonces tenemos aquí una cantidad no numerable de elementos en K. Entonces, este conjunto pues tampoco va a ser numerable. Entonces, realmente no los puedo numerar así, pero digamos es para que les quede claro qué significa esto. Entonces, este es un conjunto de números reales también. O sea, si yo tengo la función f de x igual a x, por ejemplo, la recta, y esa la definimos en el intervalo 0, 1, por ejemplo. 0, 1. Entonces, ¿quién va a ser este conjunto? Pues f de k va a ser f de 0, 1. Y eso van a ser las f de x tales que x está en 0, 1. En 0, 1. Entonces, por ejemplo, si x vale 0, pues tengo mi valor f en 0 que vale 0. Si x vale 1 también vale 1. Si x vale 1 medio, en general todos los racionales entre 0 y 1. Todos los irracionales entre 0 y 1. 1 entre raíz de 2, etcétera. Entonces, todo este conjunto, o sea, que está aquí también es un conjunto de números reales. Y lo que dice este teorema es, si tú tienes un conjunto compacto como dominio, entonces la imagen, que en este caso sería este intervalo de aquí, si la función es continua,
Entonces, esta imagen, que es este f de k, el rango, que hemos llamado f de k aquí, pues sería rf. ¿Vieran? Este rango, este conjunto que surge al mapear todo bajo la función f, es compacto también. Eso es lo que nos dice el teorema. Compacto. Ahora, aquí estamos poniendo un intervalo cerrado y acotado, pero puede ser cualquier conjunto compacto. Entonces, si la función es continua, por ejemplo, esta misma recta, y yo tengo un conjunto compacto como los que vimos cuando definimos estas cosas, entonces la imagen bajo f de ese conjunto también va a ser un compacto. Eso es lo que nos dice este teorema. Entonces, este lema. Entonces, ahora sí que ya entendimos más o menos qué significa. Vamos a demostrarlo. Entonces, este, primero, o sea, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Por demostrar que f de k es compacto. Es decir, por Heine Borel, hay que demostrar que dos cosas, que f de k es acotado, y ya hicimos una demostración parecida a esto, es acotado, y que f de k es cerrado. Entonces la parte de la cerradura es más o menos simple. Entonces vamos a empezar con que es acotado. Entonces supongamos que no es acotado. Supongamos que este conjunto FK no es acotado. No es acotado y vamos a tomarlo superiormente, sin pérdida de generalidad. Que de hecho, que no sea acotado es que no sea ni superior ni inferiormente acotado. Entonces, vamos a ver qué pasa si el conjunto no es acotado superiormente, nada más. Siendo la otra parte totalmente análoga a lo que vamos a hacer aquí. Entonces, como les decía, hay una prueba más directa que es en términos de coberturas, pero para ello necesitamos la definición de continuidad en términos de conjuntos abiertos, que es similar a la que dimos, pero dándole una interpretación un poquito distinta. Y no quise hacer eso porque es adelantarse ya demasiado, ahí sí, eso lo van a ver. Esta definición de continuidad la van a ver en cálculo 3. Entonces lo vamos a hacer con las herramientas que tenemos. Entonces, nosotros sabemos que K es acotado, vamos a recordar, un conjunto A es acotado si existe un M mayor que 0, tal que, bueno, acotado superiormente, que es como lo vamos a hacer. Superiormente, si existe un M mayor que 0, tal que K es menor o igual que M para toda, perdón, aquí ya estoy pensando en el conjunto y aquí estamos en A. A es menor o igual que M para toda A en A. Eso significa que se ha acotado superiormente. Ahora, la negación de esto, o sea, que no se ha acotado, A no es acotado superiormente, si para toda M mayor que 0 existe A en A, tal que A es mayor que M. Eso sería negar la definición de que es acotado superiormente. Entonces, en nuestro caso, tenemos que f de k es un conjunto de números reales, o sea, es un conjunto infinito. O sea, este f de k es un conjunto infinito. La prueba de si es finito no la voy a hacer, ya pues, se imaginarán, eso se los dejo a ustedes. Entonces, es un conjunto infinito. Y nosotros sabemos que todo conjunto infinito, por el teorema de Cantor, tiene un subconjunto al menos numerable. Entonces, de este conjunto infinito nosotros podemos extraer como una sucesión de elementos xk que pertenecen a f de k, donde esta cosa es un conjunto numerable. ¿De acuerdo? Entonces, como f de k no está acotado, no es acotado superiormente
Entonces sus subconjuntos tampoco van a ser acotados superiormente. Entonces eso quiere decir que existe, o sea, viendo la definición de aquí, es decir, para todo, o sea, aclarando esto, porque eso es lo que hace el Sagan que no explica. O sea, este conjunto de aquí es un conjunto infinito. Entonces, si es finito, bueno, la pregunta es, ¿puede ser finito o no puede ser finito? Ya con lo que hemos aprendido pueden resolver esa parte, entonces no la voy a hacer. Entonces, este conjunto es un conjunto infinito, no numerable, de hecho. Entonces, de ese conjunto infinito siempre puedo extraer un subconjunto infinito numerable. Ese subconjunto infinito numerable lo marco sus elementos con las XKs, como si fuera una sucesión dentro de eso. O sea, aquí tengo el conjunto f de k y dentro de este conjunto agarro un subconjunto numerable que sería de aquí y le llamo x1, x2, etcétera, xk, etcétera. Entonces, un conjunto infinito numerable. Y de ese conjunto, como f de k no es acotado superiormente, entonces este subconjunto tampoco es acotado superiormente. O sea, vamos a poner aquí. Entonces, son todas esas cosas que vimos al principio. Entonces, xk no es acotado superiormente. Entonces, ¿qué significa eso? Que para toda k en n existe un elemento de este conjunto, así como dice aquí, xk en k, perdón, tal que f de xk, que es el elemento del conjunto que tenemos, del f de k, que es el que estamos viendo que no es acotado, f de xk es mayor que k para toda k en n. Entonces, eso significa que no sea superiormente acotado. Ahora, esto lo tenemos aquí, le voy a poner 1 porque es con lo que vamos a llegar a la contradicción. Ahora, por otro lado, por hipótesis K es compacto. Entonces, estoy suponiendo que esto no es cierto, pero esto se mantiene. Acuérdense que es el P y no Q. O sea, P implica Q es equivalente a P y no Q. Y eso nos va a llevar a una contradicción R y no R, ¿no? Entonces, esto se vale, pero esto es la negación. Entonces, si no es compacto, eso significa que no es acotado y que no es cerrado, que no es acotado. Entonces, sin pérdida de generalidad, no es acotado superiormente. Aquí escribimos en amarillo la definición de acotado superiormente, aquí la negación de eso. Luego, tomando en cuenta que f de k es un conjunto infinito, por el teorema de Cantor que demostramos hace tiempo, casi al principio, todo conjunto infinito tiene un subconjunto numerable. A ese subconjunto numerable, bueno, que de hecho serían las f's de k. Aquí. Las f's, perdón. Aquí la notación me está fallando. Sería las f's. Estas f's. Entonces, estas imágenes son un subconjunto numerable. Entonces, como f de k no es superiormente acotado, entonces este conjunto tampoco es superiormente acotado. Entonces, ¿qué significa eso? Como está definido el f de k, el f de xk serían los f's de xk tal que xk pertenece a k. O sea, estas cosas serían los f de xk tales que xk pertenece a k. Entonces, esto que está en amarillo equivale a decir que para toda k en los naturales existe un elemento en k, porque así está definida mi conjunto fk y el subconjunto numerable que he agarrado ahí, tal que ese elemento de este conjunto, que es f de xk, es mayor que k para toda k en los naturales.
Entonces, ahí estamos poniendo bien lo que pone Sagan, pero que no explica absolutamente nada, ¿no? Simplemente lo pone directamente y ya. Ahora, por otro lado, sabemos que K es compacto, entonces, y para eso tenemos un teorema que no me acuerdo qué número es, pero seguro se van a acordar, que decía que K subconjunto de R es compacto, sí, solo si es compacto en sí mismo. Eso lo demostramos. ¿Y qué significaba que fuera compacto en sí mismo? Pues que para todo, o sea que se puede, de todo conjunto, de todo subconjunto infinito, este, de K, se puede seleccionar una sucesión no constante, no constante, este, que converge a un elemento de K, que converge a un elemento en K. ¿Se acuerdan? Si tenemos que no converge un elemento de K, entonces esa cosa se llamaba Bolzano compacto. Y si ese punto de convergencia estaba en K, entonces era compacto en sí mismo y demostramos este teorema. Entonces, como K es compacto, estos elementos X, K que estamos agarrando aquí para luego evaluar la función y tener el subconjunto numerable, estos XK pertenecen a K. O sea, siendo K infinito, entonces existe un subconjunto numerable, aquí sí, XK, numerable de K, y entonces, que es infinito, como K es compacto por el teorema verde, entonces por el teorema, lo que tenemos es que este conjunto es compacto en sí mismo. Entonces, XK es compacto en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que de ese conjunto infinito se puede seleccionar de cada subconjunto infinito, es decir, como ya aprendimos sucesiones, si tengo este conjunto x1, x2, etcétera, xk y luego todo este conjunto infinito, de aquí puedo agarrar algunos de estos y formar otro conjunto infinito que numeramos como xn1, xn2, y esto ya sabemos cómo se llama, es una subsucesión. Entonces, eso quiere decir que existe una subsucesión no constante, o sea, una xnk no constante, tal que converge a un elemento A en K, es decir, tal que el límite cuando K tiende a infinito de xnk es igual a y este elemento está en K. ¿De acuerdo? Entonces, y además tenemos que f es continua, pero f es continua. ¿Continua en dónde? En K. Es decir, f es continua para todo elemento A en K. Y entonces, por definición, ¿qué quiere decir esto? Como es continua en A, que pertenece a K, eso significa que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para toda X en el dominio de F, que en este caso es K compacto, X menos A es menor que delta, implica que F de X menos F de A es menor que epsilon.
Entonces, en particular, como esto es para todo epsilon, en particular se debe de cumplir para epsilon igual a 1. Entonces, esto que vamos a hacer realmente demuestra que si una función es continua, como es lo que tiene en el Spivak, una función es continua, pero no nada más en un intervalo cerrado, sino en un compacto, entonces la función es acotada. Eso es lo que lo que vamos a sacar de aquí. Entonces, como es para todo epsilon mayor que 0, en particular, se cumple para epsilon igual a 1. Entonces vamos a decir que para epsilon igual a 1 existe una delta que va a ser una delta de 1 mayor que 0, tal que x menos a es menor que esta delta de 1, entonces f de x menos f de a es menor que ese epsilon, que es 1. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que el valor absoluto de A menos el valor absoluto del valor absoluto de A menos el valor absoluto de B es menor o igual que el valor absoluto de A más menos B. Entonces, ¿qué significa esto en particular? Que esta cosa de aquí, entonces, aplicando lo amarillo, esto implica que este valor absoluto es mayor que el valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de f de A. Es menor o igual por esta propiedad que este de aquí. O sea, porque ¿qué significa esto? Pues que este valor absoluto está entre este como lo pusimos aquí. Y este es menor que 1. Ahora, de aquí tenemos que entonces f de x es menor que 1 más f de a. Entonces, esto lo que me está diciendo es que la f es acotada. Y esto si pasa esto, ¿no? Es decir, que hemos demostrado que f de x es menor que 1 más f de a. Entonces, este numerito le vamos a llamar m. Entonces, valor absoluto de f de x es menor que m. Es decir, para toda x, entonces en vez de ponerlo aquí, ya sabemos pasar entre esas notaciones. Para toda x que pertenece a la vecindad del radio delta, para este delta 1 centrada en a, intersección con el dominio, que es el conjunto compacto. Esto es exactamente lo mismo que esto de aquí. Aquí me faltó para todo x. Ok, entonces esto significa que es acotada. Es decir, f es acotada. Entonces, esa es la contradicción con esto de aquí. ¿Dónde está? Con nada más que aquí lo escribimos para el conjunto, el subconjunto numerable. Entonces, esto me diría que f es acotada. Entonces, como para hacerlo bien, pues aquí ya se ve que la contradicción está. Entonces, nada más hay que ponerlo en términos de la sucesión. Entonces, nosotros ya vimos que el límite por ser compacto de xn sub k es igual a a. Entonces, esto significa que tomando porque estos x sub nk pertenecen a k, son elementos de k, entonces la función evaluada en ellos tiene que cumplir esto de aquí. Entonces, esto implica que f de xnk, valor absoluto, es menor que valor absoluto de f en a más 1. Y por esto que tenemos aquí, eso va a ser para toda nk mayor o igual que n. Eso porque recuerden la definición del límite. Eso viene de aquí. Para todo nk mayor o igual que n.
Entonces, este, pero supusimos, entonces, esta es una contradicción con uno, porque todos los elementos de la subsucesión son elementos de la sucesión original. Entonces se tiene que cumplir lo contrario a esto, ¿no? A esto que está acá. Ah, no, pero ¿dónde lo puse? Aquí. Entonces aquí me dice que no está acotado y por otro lado aquí me está diciendo que sí está acotado. ¿Ok? Entonces con eso, por lo tanto, f de k es acotado. Y ahora lo que vamos a ver es que es un conjunto cerrado. Por la segunda parte, les digo, es una demostración que hicimos antes. Por demostrar ahora el número 2 que f de k es cerrado. Y nosotros sabemos que es cerrado si solo si contiene a todos sus puntos de acumulación. Entonces, f', bueno, para no escribir tanto lo voy a poner fk' está contenido en f de k. Eso es lo que tenemos que demostrar. Es decir, por demostrar que si B, vamos a llamarle, si B es un punto de acumulación de fk, entonces B tiene que estar en fk. Obviamente aquí el fk' vamos a suponer que es distinto del vacío, porque si es vacío, o sea, si f de k' es igual al vacío, pues el vacío es subconjunto de todo conjunto, entonces el vacío está contenido en f de k y el teorema se cumple, entonces f de k es cerrado, en ese caso trivialmente. Entonces vamos a suponer que no es vacío, es decir, que existe un B. Supongamos que B pertenece al conjunto de puntos de acumulación de f de k. Entonces, como es un punto de acumulación, eso quiere decir que existe una sucesión xk que converge a ese punto B, es decir, que existe una sucesión tal que el límite cuando k tiene infinito de xk es igual a b. ¿Ok? Entonces, en términos de la definición de límites de la sucesión, que para todo epsilon mayor que 0 existe n tal que valor absoluto, etcétera. Entonces, pero pertenece a el f de k, perdón. Como estamos en f de k, este, perdón, existe una sucesión f de xk que converge a b, es decir, tal que el límite cuando k tiene infinito de f de xk es igual a b. Y entonces por definición de sucesión, esto lo que quiere decir es que el valor absoluto de f de xk menos el límite b es menor que epsilon. Entonces vamos a tomar, y esto es para toda epsilon mayor que 0, existen en los naturales tal que pasa esto. A ver, déjenme ponerlo aquí. 0 existe n en n tal que, bueno, aquí en este caso sería, sí, tal que esto es para todo k mayor o igual que esa n. ¿De acuerdo? Entonces, como es para toda epsilon, tomamos epsilon igual a 1 en tk, que es nuestra sucesión que nos da, que tiene que ver con la propiedad arquimediana. Entonces, de nueva cuenta, k es compacto, y entonces eso implica que k es compacto en sí mismo, de nuevo, por el teorema verde. Entonces, esto lo que quiere decir es que xk tiene una subsucesión no constante, igual que antes, exactamente igual que antes, xnk, tal que esa sucesión converge al punto, al punto A. Entonces el límite cuando k tiene infinito de xnk
es igual a A, donde A pertenece acá porque es compacto en sí mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la función evaluada en esta sucesión tiene que cumplir este de aquí. Entonces, esto significa que f de xn sub k menos b es menor que esta epsilon que estamos tomando, que es 1 entre k. Entonces, en otras palabras, para toda k mayor o igual que n, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el límite, cuando k tiende a infinito, de f de xn sub k es igual a b. Ahora, el límite cuando k tiende a infinito de f de xn sub k es igual, como f es continua en a, esto es igual a meter el límite aquí adentro, ¿se acuerdan? Entonces esto es el límite cuando k tiende a infinito de xn sub k. Pero xn sub k converge a a, entonces esto es igual a f de a. Y esto tiene que ser igual a b. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que b pertenece a f de k, ¿no? Porque f de k es el conjunto de f de x tales que x pertenece a k. Entonces aquí tenemos este f de a, donde a pertenece a k, y este f de a es igual a b. Entonces este está aquí, como pueden ver. Entonces, por lo tanto, como esto es para cualquier punto de acumulación, esto significa que f de k' está contenido en f de k, y esto significa entonces que f de k es cerrado. Y entonces, por el teorema de Heine-Borel, f de k es compacto. Y hemos demostrado el teorema. Entonces, esto es un teorema totalmente general sobre conjuntos compactos, no solamente, y lo vuelvo a repetir, no solamente es para conjuntos así, no es para intervalos cerrados nada más, sino en general para cualquier conjunto compacto, que eso sí sabemos que tiene que ser cerrado y acotado por el teorema de Heine-Borel. Ok, entonces ese es el primer lema que nos va a ayudar con el teorema de Ballester. Y el segundo es uno que les dejé, que les puse en la tarea, que lo que dice es que si K es compacto, entonces el supremo y el ínfimo de ese conjunto está en K. Entonces esto lo hizo Alejandro, me lo mandó por correo y lo hizo muy bien, entonces es lo que vamos a seguir aquí, más o menos. Su compañero Joan Alejandro. Entonces, siempre que tengamos estas cosas con los supremos tenemos que ver justamente que el conjunto al que queremos ver si existe el supremo no tiene que ser distinto del vacío, tiene que estar contenido en R y tiene que ser acotado. Entonces, vamos a tomar un K compacto distinto del vacío. Entonces, sea K distinto del vacío, tal que K es un subconjunto de R. Y como es compacto, entonces K es cerrado y acotado por Heine-Borel. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un subconjunto de R distinto del vacío acotado. Pues como es acotado, esto implica por el axioma del supremo que este conjunto K, que para este conjunto K existen tanto el supremo, que vamos a llamar M, y el ínfimo M chiquita del conjunto K. Entonces, eso nos lo da el axioma del supremo.
Ahora, vamos a usar la caracterización del supremo y del ínfimo que vimos hace ya mucho tiempo, que era un teorema que decía que M es igual al supremo de A, sí, solo sí, bueno, donde A cumple con todo esto, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que cero existe un A en A, tal que M menos epsilon es menor que A, menor o igual que M. ¿Ok? Y con el ínfimo algo parecido, ¿no? M es igual al ínfimo de A, sí, solo sí. Entonces dejen para acordarme. Entonces esto es, tenemos el A, este es M y este de acá sería M menos epsilon. Y entonces con el ínfimo pasa pero al revés, ¿no? Entonces tenemos que tener aquí, vamos a llamarle, bueno, B ya lo sé, no. Vamos a llamarle B. Este, entonces tiene que estar al revés entre M y M más epsilon aquí. Entonces sí, solo sí, para todo epsilon mayor que cero existe B en A, tal que M chiquita es menor o igual que B y esto es menor que M más epsilon. Entonces este teorema es el que nos va a servir para demostrar esto. Entonces, para el supremo, como M es igual al supremo de K, eso significa por el teorema que este que para todo epsilon mayor que cero existe una en K, tal que M menos epsilon es menor que A, y eso es menor o igual que M. Ahora tenemos dos casos, si A es igual a M y si A no es igual a M. Entonces, pero con o sea, con esto podemos construir una vecindad con el centro en A. Entonces, siendo perdón, con centro en M. Entonces, este es M menos epsilon y de este lado tendríamos M más epsilon. Entonces, aquí tendríamos la vecindad de radio epsilon centrado en M. Entonces, si A, si A es igual a M, ¿qué sucede? Como A pertenece, a ver, como si A es igual a M, entonces M es igual a A, pero A pertenece a K por hipótesis. Aquí está. Y entonces tenemos que el supremo está en K. Y el otro caso es si A no es igual a M. Entonces, si A es distinto de M, entonces eso quiere decir que A pertenece a la bola de radio epsilon agujerada con centro en M. Entonces, como pertenece a esta bola agujerada, pueden pasar dos cosas. Entonces, o A está en K o A no está en K. Perdón, o A está en K, perdón. O A está en K o A es un punto de acumulación de K. Perdón. Entonces, si A está en K, si A está en K, este, ya acabamos, ¿no? Pero si A está en K', entonces como K es cerrado, K' está contenido en K, y entonces esto implica que A está en K. Y análogamente, entonces por lo tanto, tenemos que el supremo de K está en K, y análogamente con el ínfimo. Entonces lo hago así porque ya se acaba el tiempo. El ínfimo de K está en K. Entonces con eso ya demostramos este lema 2. Ahora, lo que hay que, antes de demostrar el teorema de Ballestas, que ya es lo último, vamos a dar una definición de qué va a ser el máximo y el mínimo. Entonces, que si no recuerdo más la definición 2, entonces vamos a tener que, si tenemos una función f definida de R en R,
en un conjunto D, y si para esa función existe un elemento x0 en D tal que f de x0, o sea, la imagen de ese punto, es mayor o igual que la imagen de todos los demás puntos, entonces ese número se le va a llamar el máximo de f en D. Y se denota como f de x0 igual al máximo de las x que están en D de f de x. Y si pasa que si existe un x1 en D tal que f de x1 es menor o igual que f de x para toda x en D, entonces este f de x1 es el mínimo. Es el mínimo de f en D y se denota como f de x1 igual al mínimo de los x en D de f de x. Entonces, una definición muy intuitiva. No necesariamente tiene que ser continua una función para que tenga un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice esta definición? Pues que, por ejemplo, aquí, este sería el dominio D para esta función. Entonces, ¿qué me dice? Que si existe un x0 en D tal que el f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x en D, entonces en este caso existe tal x0 que es el extremo. Entonces, para este punto, el f de x0 es el valor máximo, ¿sí ven? Porque todos los demás van a quedar por abajo de ese, que son todos estos números. Entonces, este número amarillo sería el máximo. Y lo mismo con el mínimo en esta función que dibujé específica. Este puntito de aquí sería el x1. Entonces, para este x1 tenemos un elemento mínimo que es f de x1, para el cual, para todas las demás x's, ese elemento es mayor que este f de x1. ¿Ok? Entonces, el máximo y el mínimo. Digamos total, porque puede que haga cosas así, pero entonces el máximo siempre va a ser el que está más por arriba, digamos, y el mínimo el que está más por debajo, según esta definición. Entonces, el teorema de Weierstrass lo que nos va a decir es que si f es continua en un compacto, entonces f va a alcanzar forzosamente su máximo y su mínimo en ese conjunto compacto. Distinto a lo que viene en el Spivak, donde está demostrado, pero para un conjunto cerrado, no para un conjunto compacto en general como ya tenemos aquí. Entonces sería el teorema 4, ¿no? Ah, no, teorema 3. Tenemos estos lemas, creo que habíamos hecho dos. Entonces teorema 3, el teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass. Entonces lo que dice es que si f es una función de R en R definida, en un compacto, de R en R definida es continua. Vamos a ponerla así, es continua en K compacto. Entonces, F alcanza su máximo y su mínimo en K. Entonces, con los lemas que tenemos, la demostración va a ser sencilla. Entonces, como F es continua
y K es compacto, eso significa por el lema 1, que la imagen es un conjunto compacto. Entonces, esto implica, por el lema 1, que f de k igual a f de x, tal que x pertenece a k, es compacto. Entonces, el f de k. Ahora, y ese f de k, evidentemente, pues es un subconjunto de R. Y entonces, por el lema 2, el lema 2 lo que dice es que si tenemos un conjunto compacto, entonces su supremo y su ínfimo va a estar en el mismo conjunto. En este caso, nuestro conjunto compacto es f de k. Entonces, por el lema 2, el supremo de f de k está en el conjunto, que en este caso es f de k, y el ínfimo también. Entonces, el supremo y el ínfimo de fk están en fk, por el lema 2. Y ahora, como supremo de f de k es una cota superior, por definición, es una cota superior del conjunto f de k, y además es la menor de las cotas superiores. Nada más aquí le pongo por recordar. La definición de supremo. Entonces, como eso pasa, eso quiere decir que existe un elemento que vamos a llamar x0 en K, porque es cota superior, tal que f de x es menor o igual que f de x0 para toda x que pertenece a K. ¿Ok? ¿Y esto qué es? Pues eso es la definición del máximo. Entonces, es decir, f de x0 es igual al máximo de x que pertenece a K de las f de x en K. Y análogamente, como el ínfimo de K es una cota inferior del conjunto f de K, y de hecho también es la mayor de las cotas inferiores, al recordar la definición de ínfimo, eso significa que existe ¿cómo le llamamos? X1. Existe X1 en K, tal que f de x0 es menor o igual que f de x1, perdón, f de x0 no, f de x1 es menor o igual que f de x para toda x que pertenece a K. Y por definición, entonces, este f de x1 es el mínimo. Entonces, por lo tanto, hemos demostrado el teorema de Weierstrass rápidamente. Y no solamente en un conjunto, en un intervalo cerrado, sino en un conjunto que es compacto. Y entonces, esto que estaba en la demostración, por eso lo recalqué, se me olvidó comentarles eso. Esto que vimos aquí, que la f es acotada, entonces si f es continua, entonces es acotada, ese es uno de los teoremas fuertes del Spivak. Nada más que aquí lo estamos viendo en un conjunto compacto y como parte de una demostración, entonces igual lo pudimos haber puesto como un lema y después usarlo para demostrar el lema 1. Son esos teoremas que vienen en el Spivak. Entonces con esto pueden demostrar todos los teoremas que vienen ahí, que son consecuencias de estos que estamos poniendo nosotros. Y aparte teníamos el teorema del valor intermedio. Y ahora, para terminar, ¿cuál es el corolario que viene en la tarea?
corolario 1, pues es un corolario de este teorema. Entonces lo que dice es que si f es una función que va ahora sí de un intervalo cerrado a R, o sea, hay que demostrarlo del Spivak, digamos, usando el teorema. F va de A B en R es continua. Entonces la imagen de F, o sea, F de AB para usar la misma notación, pero esta imagen es pues el rango de F o la imagen de F, como le quieran llamar. Entonces, esta va a ser igual al conjunto M chiquita como M grande, tal donde M chiquita es el mínimo de X que pertenece a AB de F de X y M grande es el máximo de las X en este intervalo de F de X. Si M es menor que M. Y si M es igual a M, es el punto M chiquita o M grande. Este es el corolario que hay que demostrar, que es el teorema del Spivak. Pero esta es una consecuencia del teorema general. Entonces, ya demostramos que estos conjuntos cerrados son compactos, entonces solamente hay que aplicar el teorema y escribirlo correctamente y ya lo tienen, ¿no? Ahora nada más, justo ahí, bueno, me pasé un minuto, pero entonces ese teorema es como está escrito. Si es compacto y continua, entonces alcanza su máximo y su mínimo, etcétera. Entonces, si D no es compacto, o sea, D dominio de F, entonces no necesariamente, y F es continua, entonces no necesariamente, como una observación. Entonces, y F es continua, no necesariamente F va a alcanzar su máximo y su mínimo. No necesariamente. Y un ejemplo que pueden checar es la función definida en el intervalo abierto 0,1 a R, dada por f de x igual a x. Entonces, por ejemplo, en esta función que es una recta con los dos huecos, en 1 y 0. Entonces, la imagen de pues va a ser un abierto, de hecho. Pero no necesariamente alcanza su máximo y su mínimo, porque aquí la imagen de el intervalo 0,1 sería las f de x tales que x pertenece a 0,1, que es precisamente el intervalo 0,1, ¿no? Y entonces el supremo de todo este conjunto, pues va a ser el 1, que no está en 0,1, por ejemplo. Y el ínfimo de este conjunto, pues es 0, que tampoco está en 0,1. Entonces claramente la f de x es distinta de 0 y de 1, y entonces no tiene máximo ni mínimo en el intervalo 0,1, porque esos máximos y mínimos, ese máximo y ese mínimo no están en el conjunto. Y la otra cuestión es que puede ser que D sea compacto y F continua en D compacto, pero eso no necesariamente implica que F alcance su máximo y su mínimo. Y bueno, ahí chequen el Sagan, ahí viene un ejemplo que ya no voy a poner aquí. Entonces, con todos estos teoremas, ustedes pueden agarrar el Spivak y demostrar de manera simple todas las consecuencias que tiene la I. Y de hecho, por eso está este corolario, para que vean que lo nuestro, lo que hicimos aquí, es más general que lo que tienen ahí, que lo que tiene él ahí.
Entonces con esto ya terminamos, ya pueden hacer la tarea, de hecho desde con las cosas que hicimos ayer, entonces hoy y todavía tiene el día de mañana, entonces su tarea se entrega mañana ya sin recorrer ni nada, porque ya en teoría pues deberían de tener todo, les deberían de faltar 2 o 3 ejercicios nada más con esta parte. Y en la siguiente hora lo que voy a hacer es voy a empezar con lo de la derivada.